El mercado no se mueve al azar. Si entiendes Boss y Shock, puedes adelantarte a los movimientos y ganar más en opciones binarias. ¿Quieres saber cómo? Quédate hasta el final del video y comprende de una forma sencilla estos conceptos. Hola traders, ¿qué tal? Mi nombre es Junior y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Historia de un Trader. El día de hoy les vengo a hablar acerca de los conceptos de Boss y Shock en el trading. Específicamente lo vamos a hablar en el trading en opciones binarias, ya que es el trading que nosotros realizamos. No obstante, quiero aclararles de que esto se utiliza más que todo en el trading institucional. Y bueno, para el que no sabe qué es trading institucional, es un tipo de trading que es realizado por grandes entidades financieras como bancos, pueden ser también fondos de inversión o aseguradoras, entre otras instituciones que tienen mucho dinero. Es decir, a diferencia de nosotros que somos los traders minoristas que operamos con montos bastante mínimos de 1, 5, 10 o 100 o 1000 dólares, los traders institucionales manejan muchos volúmenes de dinero, es decir, miles y miles de dólares que les permite acceder a mejores precios, liquidez y estrategias avanzadas. Así que es importante que nosotros sepamos este concepto clave para entender la estructura del mercado, ya que de alguna u otra forma nos va a funcionar para entender cuándo nosotros podemos continuar con la tendencia y cuándo el precio va a realizar un cambio de estructura, es decir, un cambio, por ejemplo, de una tendencia alcista pasa a una tendencia bajista o de una tendencia bajista puede pasar a una tendencia alcista. Así que vamos con la explicación. Ahora, puede que a lo mejor te preguntes qué es Boss o Break of Structure, que en español esto sería ruptura de estructura. Esto significa que el Boss ocurre cuando el precio rompe un máximo o mínimo clave, confirmando la continuación de la tendencia. Es decir, nosotros podemos tener una ruptura de estructura, ya sea alcista o bajista. En este caso te voy a explicar primeramente lo que es un Boss alcista. Y es que nosotros sabemos que cuando vamos en una tendencia alcista, lo normal es que el precio esté realizando máximos y mínimos cada vez más alto que el anterior. Por ejemplo, este máximo que tenemos acá sería más alto que el anterior y este mínimo que tenemos por acá sería más alto que el anterior. Aquí en este gráfico que tenemos vemos que el precio me está realizando un máximo y acá cuando el precio me realiza lo que es un nuevo impulso, me está realizando un mínimo. ¿Dónde se produciría, por decirlo así, el Boss? Sería cuando el precio me rompa el máximo. Es decir, este máximo que está por aquí, cuando el precio con las velas alcistas vaya rompiendo esa zona de máximo, ya que automáticamente nosotros tendríamos lo que es un Boss. Por ejemplo, aquí yo tengo un Boss alcista. Más adelante yo puedo también trazar otro máximo que estaría por aquí y vemos que el precio me hace la ruptura de ese máximo. Por ende, acá yo tengo nuevamente otro Boss alcista. Y lo que me confirma a mí el Boss es que cada vez que nosotros tengamos la ruptura del máximo, significa que yo todavía sigo en esa tendencia alcista. Por ende, en opciones binarias, ¿cómo vamos a utilizar esta situación? Para operar a favor de la tendencia. Siempre que nosotros veamos que los máximos se están rompiendo, o sea, que el precio me vaya creando la ruptura de estructura, nosotros podemos seguir la tendencia alcista. De igual forma, esto sucede en una tendencia bajista. Sabemos que en una tendencia bajista nosotros vamos creando máximos y mínimos cada vez más bajos que el anterior. Por ejemplo, aquí yo tengo este mínimo que si yo lo comparo con el mínimo anterior está más abajo. De igual forma, el máximo está más abajo que el anterior. Y esto yo lo puedo confirmar el Boss bajista trazando lo que es la zona del mínimo que se ha creado en esa tendencia bajista. Cuando yo veo que el precio me está rompiendo ese mínimo, automáticamente yo tendría un Boss bajista. Es decir, esto que tenemos aquí sería un Boss. De igual forma, por aquí vemos que el precio me está realizando nuevamente un mínimo. Y acá el precio en este movimiento bajista me está creando lo que es nuevamente un Boss bajista. Por ende, esto sería un Boss. Cada vez que nosotros veamos que hay una ruptura de estructura, nosotros vamos a ir operando a favor de esa tendencia. ¿Dónde podemos tomar operaciones? Por ejemplo, en la ruptura de ese mínimo. Podemos ir aprovechando ese movimiento para tomar operaciones en venta.
O por ejemplo, cuando el precio regrese a ese mínimo, podemos ir aprovechando lo que es los movimientos a favor de la tendencia para tomar ventas, ¿ok? Otra de las dudas que puede surgir cuando nosotros estemos en una tendencia para saber si exactamente el BOS, ya sea alcista o bajista, se ha roto ya confirmado, es que por ejemplo nosotros podemos trazar el máximo de la vela alcista, es decir, la última vela alcista que crea el movimiento del máximo, nosotros podemos trazar una línea algo así. Por ejemplo, esta vela ya me rompió ese máximo. Por ende, yo puedo ir aprovechando operaciones en compra. Lo ideal también, que es la forma como a mí me gusta utilizarlo, es que también me rompa la mecha de la vela, ya sea alguna de estas tres velas que tenemos aquí. El máximo más alto, que sería más o menos por acá, yo lo tomaría como el máximo para entonces cuando el precio me rompa esa punta de mecha, lo voy a trazar por aquí arribita. Yo sé que ya esta vela me está confirmando que tenemos un BOS alcista. Por ende, yo puedo aprovechar, por ejemplo, esta vela que tenemos por acá para efectuar operaciones en compra. Puede existir también el caso que de las velas que tengamos en el máximo no haya una mecha superior, es decir, un máximo más alto. En ese caso podemos trazar algo así y yo puedo aprovechar el movimiento en continuidad en esta vela alcista, ¿ok? Esto aplica también para una tendencia bajista. Por ejemplo, de estas dos velas que tenemos por aquí, yo puedo trazar la punta de mecha, sería algo así, y yo puedo ir aprovechando el movimiento hacia abajo. Cuando se rompe la punta de mecha, yo puedo aprovechar. Ahora, como les comento, también ustedes pueden utilizar, por ejemplo, el cierre, el mínimo de esta vela bajista, y trazan su zona, que esto sería también el BOS, ¿ok? Ahora te voy a explicar qué es shock o change of character, que eso en español viene siendo cambio de característica. El shock ocurre cuando el precio rompe un nivel contrario a la tendencia previa, indicando un posible cambio de tendencia, es decir, nos va a funcionar para nosotros cambiar la perspectiva del mercado. Significa que si nosotros, por ejemplo, vamos realizando operaciones en compra en el movimiento previo, cuando se efectúa un shock bajista, en este caso, vamos a realizar operaciones en venta. Y esto lo voy a explicar de una forma bastante sencilla. ¿Se acuerdan cuando hace un momento yo les había comentado lo que era un BOS alcista? Por ejemplo, aquí, este es el último máximo, supongamos que venimos en la tendencia alcista, y este máximo ha sido roto con esta vela. O sea, aquí nosotros tenemos un BOS. El precio ahora me realiza un nuevo máximo en este movimiento. Es decir, todavía vengo realizando movimientos en la tendencia alcista. Esto que tenemos acá es un mínimo. Y aquí nosotros tenemos un nuevo mínimo. Como tenemos un nuevo mínimo, el mínimo válido o el último mínimo sería el de más arriba. O sea, este que tenemos por acá. Si el precio, por ejemplo, me realiza la ruptura de ese mínimo, por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta secuencia de velas bajistas que me rompen este mínimo, ya que automáticamente esto sería un shock. Por ende, aquí yo trazaría esto como un shock. Esto me está indicando a mí que ahora probablemente se vaya a efectuar un movimiento hacia abajo. O sea, si nosotros veníamos en el movimiento del BOS alcista, ahora vamos a efectuar operaciones en venta posterior a la ruptura del último mínimo. Lo contrario sucede en el shock alcista. En el shock alcista nosotros vamos a venir, por ejemplo, en una tendencia bajista, el cual se produce un BOS bajista. Y de repente el precio me está realizando máximos y mínimos. Por ejemplo, acá el precio me está realizando un máximo y este sería el otro máximo. Voy a trazar esto como mínimo y aquí abajito voy a trazar otro mínimo. Si yo veo que acá el precio me está rompiendo el último máximo, porque recuerden, si vamos en una tendencia bajista, el último máximo sería este que está más abajo. Acá el precio con este movimiento hacia arriba me está rompiendo el último máximo. ¿Esto qué significa? Que ya ahí automáticamente se me crea lo que es un shock. Por ende, ya yo no estaría efectuando operaciones en venta en ese movimiento de la tendencia bajista, sino que ahora yo estaría cambiando mi perspectiva para efectuar operaciones en compra, ¿ok? Eso es lo que significa el cambio de característica, que sería prácticamente un cambio de estructura de tendencia bajista a tendencia alcista. Ahora, te preguntarás para qué esto no funciona. Bueno, nosotros acá, por ejemplo, vamos a aprovechar
que el precio me realice un retroceso. ¿Dónde puede ser ese retroceso? Por ejemplo, a la zona del último mínimo. El último mínimo, recuerden que fue roto, o sea, sería aproximadamente por aquí. O también puede ser que el precio se acerque a el último impulso, algo más o menos por acá. El precio puede realizar un movimiento, por ejemplo aquí, y si aquí me da una envolvente bajista, un patrón de estrella de la tarde o alguna información para yo tratar de tomar operaciones en venta, yo puedo ir aprovechando ese movimiento hacia abajo. Ahora, no siempre se produce, por ejemplo aquí, puede ser también que el precio trate de llegar un poquito más arriba y realice ese patrón por acá donde yo puedo aprovechar ese movimiento en venta, ¿ok? De igual forma por acá el precio me puede llegar más o menos al último máximo o puede llegarme a lo que es el impulso de esa nueva tendencia alcista, donde yo puedo aprovechar, por ejemplo, que el precio me dé un patrón de estrella de la mañana o envolvente alcista, yo aprovechar lo que es el movimiento alcista, o también puede ser que a lo mejor el precio regrese hasta el último impulso para yo poder efectuar una operación en compra y así seguir esa nueva tendencia alcista. Es importante que nosotros sepamos esto porque si ustedes se recuerdan, en las 4 fases del mercado nosotros tenemos tanto la fase de acumulación, que sería una lateralización en la parte inferior, la fase alcista, que es el movimiento hacia arriba, tenemos la fase de distribución, que es donde se distribuyen esos compradores que venían por acá, y tenemos la fase bajista. Entonces, si nosotros unimos las piezas, podemos decir que acá nosotros vamos realizando lo que son voz alcista. Acá el precio me está realizando un short bajista y acá el precio me está realizando un voz bajista. Y ese es un ciclo que el precio va realizando de forma continua. Nosotros vamos a unir estas piezas de la estructura del mercado para tratar de seguir siempre la tendencia. Por ejemplo, vamos a una tendencia bajista, perfecto, vamos tomando operaciones en venta. Vamos en una lateralización, recuerden que las lateralizaciones nosotros efectuamos operaciones en venta en la parte superior, operaciones en compra en la parte inferior. Vamos en una tendencia alcista, vamos a efectuar operaciones en compra, ¿ok? Eso es importante que nosotros tengamos esta información que se utiliza en el trading institucional para tratar de tomarla en el trading de opciones binarias a nivel de estructura del mercado, ¿ok? Ahora, te voy a decir cuáles son las diferencias entre VOS y Shock. Por ejemplo, en VOS vamos a confirmar la tendencia. En Shock, que es el caso contrario, nosotros vamos a ver un posible cambio de dirección. Ya sabemos que si nosotros vamos en una tendencia alcista y el precio rompe los máximos, y ahí automáticamente me está realizando los VOS. Si el precio me rompe el último mínimo, ahí el precio me está realizando un shock. También de que esto se da en una tendencia establecida. Que bueno, eso significa que acá nosotros vamos rompiendo el máximo en una tendencia alcista. En una tendencia bajista vamos rompiendo los mínimos. El shock, en caso contrario, suele ocurrir en zonas de transición. Ya sabemos que esto sería las zonas de acumulación o también las fases de distribución. También de que en VOS rompe un máximo más alto o un mínimo más bajo si vamos en la dirección de la tendencia. Y a diferencia en Shock nosotros vamos a romper un máximo más alto o un mínimo más bajo en contra de la tendencia. Ahora, esto te lo voy a mostrar acá en el gráfico para que tú lo puedas detectar de forma mucho más clara. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que es una fase de acumulación. Si no sabes qué es una fase de acumulación, ya yo tengo un video donde yo te explico las 4 fases del mercado. Te voy a dejar el video por aquí arribita para que tú puedas acceder a ese link donde yo estoy explicando esa información. Y bueno, por ejemplo aquí yo tengo una fase de acumulación, el precio empieza a realizar máximos y mínimos cada vez más altos. Por ende, aquí yo puedo aprovechar movimientos, por ejemplo, esta envolvente alcista, yo puedo ir aprovechando la información que me está dejando el gráfico para efectuar operaciones en compra. Aquí en este máximo el precio rompió, por ende esto que tenemos por aquí sería un VOS alcista. Por acá nuevamente el precio rompe ese máximo que el precio ha dejado, por ende tenemos nuevamente un VOS alcista. Acá yo lo voy a trazar de un color celeste para que tú lo puedas visualizar. Tenemos un máximo, tenemos nuevamente un máximo y por acá tenemos un mínimo. Este máximo ya ha dejado de ser más alto que el anterior, sin embargo aquí todavía no se ha confirmado un shock. Por ende, aquí ya cuando nosotros rompemos en este movimiento bajista el último mínimo que me hace el precio,
ya ahí yo tengo lo que es un shock. ¿Qué significa esto? Que ahora yo voy a aprovechar movimientos en ventas, ya que ya no voy en esa tendencia alcista. Y eso es uno de los errores que a mí me ocurría anteriormente cuando no sabía de estos conceptos. Y era que, por ejemplo, yo trazaba una zona por aquí pensando que el precio me iba a respetar esa zona de máximo, y aquí yo efectuaba una operación en compra, cuando estaba totalmente erróneo, porque ya al momento que el precio me rompe el último mínimo, significa que ahora probablemente el precio vaya a efectuar un movimiento bajista. Ahora, un dato que te quiero comentar, y es que no siempre el precio que te rompe un último mínimo significa que vaya a efectuar un movimiento hacia abajo. Puede ser que a lo mejor el precio empiece a realizar una lateralización en toda esta zona antes de efectuar un movimiento ya sea hacia abajo o hacia arriba. Recuerden que esta fase del mercado no siempre va a ser una fase de distribución, porque si por ejemplo aquí el precio, en vez de seguir bajando, el precio realiza un movimiento hacia arriba, esto se convierte en una fase de acumulación. Por ende, aquí nosotros aprovecharíamos en efectuar operaciones en compra, ¿ok? Ahora, en este mismo ejemplo te quiero comentar que, por ejemplo, por acá tenemos un mínimo que es mucho más bajo. Este mínimo es más bajo que el anterior, y acá tenemos un máximo que es más bajo que el anterior. No obstante, quiero que te percates que en este movimiento que tenemos acá, el precio me rompe el último mínimo. Es decir, aquí nosotros tenemos un shock alcista. Por ende, acá ya automáticamente yo cambio mi mentalidad. En vez de efectuar operaciones en venta, ya yo sé que aquí yo tengo que buscar operaciones en compra. Y miren que más adelante acá el precio realiza movimiento alcista. Por ende, puedo aprovechar en efectuar operaciones en compra, esperando que el precio trate de moverse un poco más arriba, ¿ok? Vamos a seguir viendo algún otro ejemplo que tenemos en este mismo gráfico. Y bueno, por ejemplo, por aquí, vamos a ver. Yo tengo una tendencia alcista, es bastante visible porque el precio, por ejemplo, viene por acá y miren que está finalizando prácticamente hacia acá. Y bueno, ya sabemos que si nosotros vamos en una tendencia alcista, el precio me está realizando máximos y mínimos cada vez más alto que el anterior. Por ejemplo, aquí tenemos este mínimo y tenemos este máximo, que este máximo miren que no ha sido más alto que el anterior. O sea, ahí ya me está dando indicio de que posiblemente el precio se vaya a mover a una tendencia bajista. Y miren, aquí el precio me confirma que en efecto me está rompiendo este mínimo anterior. O sea, aquí tenemos lo que es un shock bajista. El precio me realiza un retroceso y miren que me realiza el retroceso a la zona del mínimo anterior. Aquí me da un patrón de estrella de la tarde y aquí yo pude haber aprovechado una operación en venta. Por ende, ya aquí en este movimiento yo puedo ir efectuando operaciones en venta. Más adelante, si ustedes se percatan, si yo trazo más o menos una línea, algo así, miren que aquí nosotros tenemos una envolvente bajista. Por ende, pudimos también aprovechar por acá una operación en venta, pero siempre siguiendo lo que es la nueva tendencia. Y ahí automáticamente tratamos de ir siguiendo la nueva tendencia, porque si nosotros veníamos en una tendencia alcista, recuerden que esas tendencias alcista o bajista no son eternas. En algún momento el precio va a realizar un movimiento hacia abajo. Y si ustedes se percatan, en conjunto con la clase anterior, que aquí teníamos una fase de distribución, ya acá entonces nosotros cambiamos a una fase bajista, ¿ok? Y en conclusión, chicos, les quiero comentar que nosotros, el BOS nos va a confirmar la tendencia. Si nosotros vamos en una tendencia alcista, lo normal es que el precio me vaya rompiendo esos máximos, o sea, me está creando BOS alcista. Si nosotros estamos en un cambio de estructura, es decir, que el precio me vaya realizando, por ejemplo, la ruptura del último mínimo, ya aquí nosotros tenemos un shock bajista. O sea que el shock nos va a indicar a nosotros un cambio de estructura o una posible reversión a una tendencia bajista si veníamos a una tendencia alcista, o una tendencia alcista si veníamos de una tendencia bajista. También les quiero comentar de que ambos conceptos son fundamentales para operar con acción del precio. Recuerden que la acción del precio no solamente son los patrones de vela o las zonas de soporte y resistencia, sino que también tenemos que ver la estructura que nos está creando el mercado. Y esto aplica para cualquier estrategia que utilice la acción del precio.
es fundamental que nosotros visualicemos la estructura del mercado. Otro punto dentro de la conclusión que quiero comentarles es que comprender y aplicar correctamente el BOS y el shock permite a los traders anticipar movimientos del mercado y operar con mayor confianza. Esto significa que ya, por ejemplo, si nosotros tenemos una zona de compradores por aquí y el precio viene con mucha fuerza bajista, es mejor utilizar esa zona de compradores como una zona de resistencia, ya que, por ejemplo, si aquí se nos forma una envolvente bajista, nosotros podemos tomar una operación en venta tratando de seguir la nueva estructura del mercado. Así que, traders, yo espero que este contenido les haya funcionado. También recuerden que en las lateralizaciones existen rupturas falsas. Si deseas que te explique cómo confirmamos cuando hay una ruptura válida para un cambio de estructura en una lateralización, déjamelo en los comentarios y estaré realizando un video hablando de ello. Recuerda seguirme en Instagram @historiadeuntraderfx, donde estoy subiendo contenido de valor, y únete al grupo de Telegram. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Nos vemos en un siguiente video, traders.